hermanos, hermanas, bienvenidas a un viernes más de Arraigadas. Mi nombre es Débora Cázares de Rivera y estoy muy feliz de poder compartir una vez más con ustedes, muy expectante de lo que podamos aprender juntas el día de hoy. Y como muchas de ustedes que nos siguen cada viernes saben, actualmente estamos en una serie titulada Acuérdense de ellas, en la que hemos visto un poco más de cerca a diversas mujeres de la Biblia. Hemos hablado, por ejemplo, de la esposa de Lot, hemos hablado de Dina, hemos hablado de Lidia, de Rahab. La semana pasada estuvimos hablando de la reina Atalía, entre otras mujeres. Si alguna de ustedes no ha visto todos los episodios completos de esta serie, pueden volver a listas de reproducciones en nuestro canal de YouTube y ahí seguir viendo o ponerse al día con cualquiera que no hayan visto. Y bueno, todas ellas son mujeres de las cuales podemos aprender de su buen ejemplo para imitarlo o de su mal ejemplo para evitarlo. Y hoy hablaremos de una mujer de la que escuchamos mencionar muy poco y de hecho se cuenta poco de ella en relatos de la Biblia. Se dan pocos datos, pero hay mucho que podemos aprender. Y la semana pasada hablamos de una reina y hoy seguimos con la realeza. Vamos a hablar de una princesa, vamos a hablar de Mical. Encontramos sobre su vida en porciones, por ejemplo, en el primero y segundo libro de Samuel. Y en el día de hoy, para hablar de Mical, me acompaña Yamel de Jaramillo. Hola Yamel, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Debbie, muy bien, qué gozo de verdad poder compartir de nuevo contigo aquí en Igualmente, Arraigadas y tenerte por acá. gracias. Siempre es un gozo antes que se me olvide, Debbie, Ujú, como cambió el horario ujú, en varios países en Estados Unidos, pasó la semana pasada que algunas hermanas se confundieron de horario. Entonces, mi mm, recomendación es que te suscribas al canal y ujú. actives la campanita. Cuando activas la campanita, te avisa en el momento en que subamos un video o sobre todo ahora que estamos todavía como adaptándonos Ujú. al cambio de horario. Entonces yo les recomiendo que se suscriban a nuestro canal y que activen las notificaciones para que así no se pierdan, no solamente Arraigadas, sino también todo lo que tenemos aquí Todo el en contenido. Aviva Nuestros Ujú. Corazones. Sí, hermanas, es muy fácil suscribirse. Aquí abajo de este video aparece un botoncito, suscribir, Ujú. y ya, activan las notificaciones y listo. Bueno, Yamel, comencemos entonces a desarrollar nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de Mical, la princesa Mical. Y la primera vez que leemos de ella es en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Y quiero hablar un poquito del contexto de Ujú. esta porción. Y en 1 de Samuel capítulo 18 vemos que David acaba de vencer a los filisteos habiendo Ujú. matado a Goliat y Nada comenzaba más y nada menos. nada más y nada menos que a Goliat y comenzaba a ganar mucho a través de esta guerra el favor de el rey Saúl, que era el rey del pueblo de Israel. Y todo iba muy bien con este valiente guerrero hasta que el rey se puso celoso de él. Y se puso celoso justo cuando regresaban de esta guerra que tuvieron con los filisteos donde David mató a Goliat y el pueblo comenzó a recibir a todos los guerreros que venían de esta guerra, valga la redundancia. Y había mujeres cantando y danzando y estas mujeres comenzaban a gritar, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y Mm. atribuían con esto más victoria a David que al mismo rey Saúl. Y esto no agradó para nada al rey. Y fue ahí que él empezó a alimentar una semilla de odio. Y Ujú. bueno, aparte de esto, David también era un hombre que andaba en integridad. Nos dice 1 de Samuel 18, versículo 4, que él se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. No es el versículo 4, perdón, es el versículo 14. Ujú. Eso nos dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, Jehová estaba con él y esto daba todavía más temor al rey Saúl y quería matarlo, no solo por sus Ujú. victorias, sino por la integridad de su corazón. Y bueno, siguiendo con la historia más adelante, en este mismo capítulo 18 nos dice que el rey Saúl prometió a Merab, su hija mayor, como esposa a David. Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, Saúl se la dio a otro hombre llamado Adriel. Un engaño Ujú. más
que el rey Saúl había cometido en contra de David. Y bueno, después de esto, de este pequeño contexto que encontramos en este Ujú. capítulo, vemos por primera vez a Mical. Y quiero leerles, solo por aquellas que no la tenían muy presente, quiero Ujú, ujú. leerles primero de Samuel, capítulo 18, versículos 20 al 29. Dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿les parece bien a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: díganle así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces Mical se enamora de este David, ¿no? Dice que ella lo amaba. Pero en las circunstancias en las cuales ella se enamora de él, David era el héroe nacional de Israel. Era un hombre valiente, un hombre famoso, un hombre admirado por todo el pueblo. Y su amor, en base a esto, parece haber sido más por lo que él representaba, por quién era él en ese momento, que por lo que él realmente era, por su persona, por David. Ujú, ujú. Y qué increíble, Yamel, es notar que el corazón, nuestro corazón, se deslumbra muy fácilmente por el encanto del momento que por el carácter de la persona. Así es. ¿Cuántas jóvenes, cuántas mujeres no se guían hoy por el encanto, por la emoción del momento? Y creo que todas hemos estado ahí en algún momento. Así es. Y pensando en esto, quiero hacerte la pregunta, la primera pregunta. ¿Qué nos enseña la historia de Mical sobre el peligro de dejarnos llevar por lo externo, por la imagen, por el éxito, por la posición, en lugar de mirar el corazón? Bueno, Debbie, ya nos diste un excelente Sí, intro de sí. Mical y me encanta sobre todo ver y me sorprende qué rica es la palabra de Dios y Ujú, cómo podemos ver tantas cosas. Primero, cuando esto sucede, usted, o sea, los celos de Saúl vienen desde el capítulo 15, mm, donde que vemos que dice, o sea, que el Señor rechaza a Saúl por lo que Saúl mm, hizo. Y ya él sabe de antemano, desde el capítulo 15, ¿no? Desde antes que apareciera David, ya él sabía que Dios le había quitado el reino. Entonces yo me imagino que Saúl debía estar un poco a la expectativa de ver mm, quién iba a ser, ¿no? Eso sustituto. Pero si tú te das cuenta algo, Debbie, de cómo también familias disfuncionales, patrones disfuncionales se pasan de un lado al otro. mm. Fíjate el plan macabro de Saúl. Voy a mandarlo y que lo maten Para que los muera. filisteos Ujú. para que muera. Dale fast forward, como dicen en inglés, adelanta unos cuantos capítulos o a un segundo libro y vas a encontrar a David haciendo exactamente lo mismo Mm, con el esposo de Betsabé. ujú, Entonces, vemos muchas cosas aquí, o sea, que el pecado, a final de cuentas, siempre está. Pero
enfocándonos un poquito en Mical, porque es en Mical que vamos a hablar. Sí es cierto que cuando yo veo todo esto, o sea, yo me imagino, wow, o sea, imagínate, David llegó con toda esta Ujú. fanfarria, y no solamente eso, mira lo que lo mandan a hacer y no trae 100 sino 200. 200. O sea, wow, eso es Ajá. realmente para cualquier mujer impresionarse. Y cuando veo eso que tú dices, de que nos llevamos de lo externo. Cuando hacemos eso, Debbie, cuando solamente nos enfocamos en eso de afuera y no realmente en el carácter y en el corazón, corremos el riesgo de enamorarnos de una ilusión y no Mm, de una realidad. Ella se ujú. enamoró, como tú dices, cuando David era el rey nacional, valiente, hermoso, famoso, admirado. Decimos eso, pues eso es lo que vemos en la Ujú, Biblia, ujú, no vemos, no sabemos, pero eso es lo que la palabra de Dios dice y no nos vamos a ir en cosas que la Biblia no dice. Entonces, ujú, pero yo creo, Yamel, que este amor que Mical tenía, esa que se había enamorado de David, era más bien por lo que David representaba que como tú dices, por quién realmente es él. Y fíjate que cuando David dice, ¿quién soy yo para mm. ser familia del rey? Yo soy pobre, o Sí, sea, dice que es pobre. él no era un príncipe. Ujú, Y a ver, no, aquí no estamos hablando de una princesa del cuento de Cenicienta. No, no estamos hablando de eso. Vamos a estar como claros, o sea, no. Y eso pasa con nosotras también. Entonces, nosotras podemos, y como tú decías, Debbie, muchas veces yo creo que nosotras nos hemos deslumbrado por lo que el mundo considera atractivo. Y si mm, eso no fuera verdad, mis queridas hermanas, aquí yo estoy segura que nadie hubiera hecho filas en el cine hace unos años, kilométricas, para ver la famosa película esa de las 50 sombras aquellas, o el día de hoy las novelas turcas no ujú, tuvieran éxito entre las mujeres cristianas. O sea, ujú, si no fuera verdad que nosotras no nos llevamos a la apariencia y no nos estuviéramos creyendo el cuento del mundo, nada de ujú, eso tuviera éxito. Pero ujú, ¿qué es lo que el mundo nos dice? ¿Qué es lo que estas novelas nos dicen? ¿Qué es lo que estas novelas incluso leídas nos venden? Bueno, que la apariencia, el éxito, la influencia, el dinero, la mm, posición, eso es lo que el mundo vende. mm, Eso es lo que el mundo está diciendo que tú tienes que buscar. ujú, Entonces, cuando pensamos de esa manera, o sea, cuando una mujer piensa que eso es lo que define el valor de una persona o incluso mi propio valor, entonces no es algo ni distante ni lejano a lo que hizo Mical. ujú. Y no es lejano, Debbie, entre nosotras las creyentes, Sí. lamentablemente. Ujú, Lo bueno, como yo decía al principio, es que la palabra de Dios ya justo antes de todo esto, ya antes de que pasara todo esto, incluso cómica, ya Dios había dicho claramente que Él no mira lo que mira el hombre, sino que Él mira el corazón. Y en ujú, primera de Samuel 16:7 leemos, no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y a mí me encanta como lo dice la NTV, y lo voy a leer de la NTV porque dice, no juzgues, mira la diferencia aquí, no ujú, juzgues por su apariencia o su estatura, porque yo lo he desechado. mm, El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y aquí esa palabra juzga es importante. Lo que tú decías es el carácter. ujú, Yo tengo que juzgar el carácter de la persona, no porque tenga dinero, no porque sea hermoso, no porque sea ujú, con poder. Yo voy a decir, ah, si es una buena persona. No, es el carácter. Y yo creo, Debbie, que esa fue la lección que Mical nunca aprendió. mm, Porque cuando lo externo cambió, cuando él danzaba, más adelante vamos a hablar de eso, pero cuando eso externo cambió, ujú, su amor se enfrió.
Ujú, Y eso también, Debbie, revela mucho de nosotras. Cuando nuestra fe o nuestras relaciones se basan en lo visible, se va a derrumbar cuando eso mm, visible cambia. Entonces, la historia de Mical nos invita a que nosotros tenemos que mirar con los ojos de Dios, a valorar el carácter antes que el carisma. Hitler era muy carismático, ujujú. antes que el carisma. La fidelidad antes que la fama y lo eterno antes que lo aparente. Ujú. Ahí está la primera lección, hermanas. Y fue una Ujú, lección que David aprendió antes, ¿no? Porque justo es unos capítulos antes de donde empieza el relato de Mical, en donde Dios le está ujú, enseñando esto a David cuando se exacto. presenta delante de Goliat. Ujú, Y ujú, fue así que él también, pues, por mano del Señor ganó esta victoria. ujú, ujú, Entonces, continuando con la historia de Mical, sabemos que el odio del rey Saúl por David seguía creciendo. Saúl quería matar a David a como fuera lugar. El primer ujú. plan no funcionó. Pedirle los 100 prepucios de los filisteos no funcionó. Más bien le trajo 200, como decíamos. Pero él seguía con este plan y quiero continuarles leyendo la historia. Ahora estamos en el capítulo 19 del primer libro de Samuel y voy a leerles de los versículos 11 al 17. Dice, Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó. Entonces Mical tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama, después puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. Pero Saúl envió a los mensajeros a ver a David diciéndoles, tráiganmelo en la cama para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, vieron que el ídolo doméstico era lo que estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo de modo que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir porque si no, te mato. Y aquí vemos una mentirita de Mical, ¿no? Como para... Mentirota. Mentirota. Bueno, sí, mentirota. Para encubrir o para preservar tal vez ella su propia vida, ¿no? Como que su padre no la vea a ella como traicionera, sino salvó a David y a su vez se está salvando a ella misma, ¿no? Entonces vemos aquí a Mical ayudando a David, su esposo, a escapar y después de esto ellos se separan. La Biblia no nos da detalles de lo que sucedió en ese tiempo entre el que David y Mical se separaron, a excepción de un versículo que encontramos en 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Dice este versículo, Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Entonces parece que en este inter en el que se separan, Saúl no sabemos si por venganza, si porque pensó que David había muerto, no sabemos, pero Saúl entrega a Mical a otro hombre. Y qué giro tan abrupto en la historia tenemos aquí. Como toda joven que se enamora perdidamente, lo que comenzó, como tú decías, con algo que parece un cuento, con lo que comenzó con amor, de cuento terminó en tensión, terminó en distancia y posiblemente en desilusión. Entonces aquí hay muchas expectativas Mm. que probablemente ella tenía, que probablemente nosotros en nuestra propia historia tenemos. Y yo quiero con esto hacerte la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando las expectativas que tenemos del matrimonio, de una relación o de la vida cristiana en general no se cumplen? ¿Cómo evitamos que la frustración se convierta en amargura que enfría el corazón? Mm. Mira, Debbie, y hay algo, que hay cosas importantes que tomar en cuenta. Más Mm, adelante lo voy a mencionar, pero no olvidemos, hay cosas muy, muy puntuales que vemos aquí.
Mical tiene un ídolo doméstico. Mm, Ojo aquí, no olvidemos el ídolo doméstico y luego obviamente la mentira ujú, en que ella hace para salvarse. Wow, uno esperaría que ella dijera, ¿por qué me engañaste? Bueno, pues porque amo a mi marido, ujú, porque quiero salvarlo. Pero bueno, ujú. ¿quién necesita Netflix? La Biblia está llena de muchas cosas que uno puede ver y no necesita esto. O sea, aquí, como tú dices, cambia totalmente La historia, la la trama. historia. Ujú, Y honestamente, esta es la verdadera historia de cómo todo cambia de la noche a la mañana. Y eso habla de entonces dónde vas a poner tus expectativas. Mira cómo la ujú, historia de Mical, o sea, determina que estoy salvando a mi marido de mi papá que está cegado por el odio, ujú, pero de repente termino yo ahora casada con otro mm, hombre ujú, a voluntad de mi padre. ¿Ok? Porque ujú, vamos a estar claro que eso fue así. Entonces, ¿qué pasa, Debbie? Cuando estas expectativas no se cumplen, el corazón se enfrenta a una encrucijada que tú y yo nos enfrentamos también. mm, O nos rendimos ante Dios o nos resentimos contra Él. mm, Son dos R. O te rindes o te mm, resientes ante Dios. En el caso de Mical, bueno, pues, es mucho más complicado, obviamente, ujú, el asunto porque Mical probablemente soñó con este amor ideal, repito, es el ujú, héroe valiente. O sea, te estás casando, wow, o sea, yo diría que el equivalente al príncipe William hoy en día, o sea, te estás casando con el hombre que quizás todas las mujeres, ¿no? De Israel en mm, ese momento se hubieran querido casar y este romance y el estatus, o sea, acaba de matar a Goliat con una roca. O sea, si nos entramos en el drama, uno puede entender, pero de repente, como te digo, ella descubre que su historia no sería un cuento de hadas. ujú, Y tal como tú dices, al día que se levanta, Mical se encuentra que ella lo que está es entre el odio de su padre Saúl mm, y la persecución contra su esposo, donde tú ujú, tienes a su hermano en el medio. Entonces, mm, Mical vivió dividida entre dos lealtades, la mm, lealtad a su familia y la lealtad del hombre a quien ella amaba. Entonces, mm, pero aquí es donde yo pienso, como te digo, que en esta encrucijada fue donde Mical falló, porque cuando la vida no se parece a lo que tú, a lo que yo me imagino, en lugar de Mical llevar este dolor a Dios, Mical mm, lo guardó ahí. Y lo que guardamos, Debbie, si no lo rendimos al Señor, se va a convertir en amargura. Y mm, obviamente esto me lleva a pensar en que Saúl le modeló a su hija. ujú, Nada, y hay un ídolo, el ídolo doméstico. Entonces, ¿quién es tu Dios, Mical? ¿Quién era el Dios de Saúl? Y sabemos por la historia quién era el Dios de Saúl. Saúl no modeló a sus hijos quién realmente era Dios, ni tampoco le mostró a sus hijos que tenían que llevar todo a él. Que en eso uno puede decir, bueno, David era diferente, David clamaba al Señor en todo, o sea, pero Mical no aprendió eso. ujú, Mical aprendió a qué, a mentir, a engañar, a ver al ídolo doméstico. O sea, hello, si tú tienes un ídolo doméstico en tu casa, eso no está ahí de casualidad y eso nos dice a dónde estaba el corazón de Mical. mm, A pesar de que su padre había sido ungido por Samuel, tenía una relación con Samuel, Mical no conocía a Dios. mm, Y lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces, a nosotras, Debbie, muchas veces nos pasa igual. Todas tenemos planes, sueños o expectativas sobre cómo debería ser el matrimonio, cómo debería ser la maternidad, cómo debería mm, ser las relaciones o incluso cómo debería ser mi vida cristiana, cómo debería ser mi iglesia, cómo deberían ser mis pastores. Y por mm, ahí sigue la lista. Pero cuando llega la decepción, en lugar de nosotras confiar a Dios, de confiar en Dios, perdón, y en lugar de nosotras venir y traer eso a Dios, ¿qué hacemos? Intentamos controlar las mm, circunstancias o justificarnos, como hizo, no, que me amenazó con que me quería matar. Y mm, eso, Debbie, nos enfría espiritualmente. Y yo quiero leer algo que dice Hebreos 12:15, que creo que es importante
verlo en este contexto que estamos viendo eso. Espérenme, déjenme buscar aquí. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mm, O sea, hay que tener mucho cuidado. Y fíjate, una amargura venenosa que primero me mm, envenena a mí y luego envenena a muchos. Esa raíz, Debbie, empieza pequeña. Pero si nosotros no lo arrancamos a tiempo, si nosotros no nos damos cuenta, va a ir creciendo, pero ¿qué va a hacer? Va a contaminar todo lo que hace. Así que la historia de ujú, Mical nos recuerda que el corazón no sana con razones, sino con rendición. Dos R's más. Ella se cerró y ella perdió la oportunidad de ver lo que Dios estaba haciendo. mm, Nosotras, en cambio, podemos abrir el corazón y dejar que el Señor transforme la decepción en mm, madurez, porque aprendemos a poner nuestros mm, ojos donde tenemos que poner. Dios hace que la herida se cambie en adoración y mm, la frustración en fe. ujú. Y creo que aquí pudiéramos acabar el programa. Gracias, hermanas, por estar aquí. No, no sé qué. Es que creo que es mucho como para procesar, ¿no? En qué estamos poniendo nuestras expectativas actualmente. Mica las puso en David en su momento. ¿En qué las estás poniendo tú, hermana, que nos escuchas? ¿En qué estás poniendo tus expectativas que no es Dios? Ujú, Porque eso al final te va a fallar y te vas a decepcionar y si pones mucho tu esperanza en esas cosas van a perecer. Entonces, es esta lección con la que tú cerraste tu respuesta, ¿no? Como ujú, tenemos que abrir nuestro corazón delante del Señor, dejar que el Señor trabaje en estas cosas, decir, Señor, mira, estoy poniendo mi esperanza en estas cosas que no son tú. ujú, ¿Cómo puede mi corazón ser transformado? ¿Cómo puede mi corazón madurar para cambiar esta herida que tal vez ya tienes? Que tal vez ya experimentaste por poner tu esperanza, tu amor, tu deseo en cosas que no eran Dios. Cómo esta herida se puede transformar en adoración y cómo tu frustración ante una circunstancia fallida se puede convertir en fe. ujú. Tal vez toma nota por ahí a un lado de cualquier cosa que el Señor esté trayendo a tu mente y continuemos con el programa. Así. Entre toda la historia, Yamel, que tenemos de David huyendo del rey Saúl, tenemos también el relato de David con Abigail. Abigail tal vez es mucho más familiar para ustedes. Hemos hablado mucho de Abigail en Aviva Nuestros Ujú, Corazones, en series, en estudios, en libros. La historia de Abigail está en 1 Samuel capítulo 25 y sabemos, solo para recordarles, David tomó a Abigail por mujer después de que murió el esposo de Abigail, Nabal. Y Mical fue herida fácilmente y reemplazada fácilmente por Abigail. Por el relato de la Biblia venimos a ver que Abigail es la segunda esposa de ujú, David. ujú, ajá. Y evidentemente Mical, en lugar de llevar su dolor al Señor, ella lo guardó, como veníamos diciendo, hasta dejar que ese dolor se convirtiera en amargura. Esta raíz de la que tú nos hablabas, de la que nos habla Hebreos, brotó y Ujú. creció Y dio fruto. y dio fruto. ¿Qué sucede, Yamel, entonces cuando alimentamos el resentimiento en lugar de rendirlo a Dios? Qué feo esto, ¿no? Alimentar el Ujú. resentimiento en lugar de rendirlo a Dios. ¿Cómo podemos evitar que nuestras heridas se conviertan en una ventana desde donde menospreciamos lo que Dios está haciendo en otros? Ujú, ujú. Me encanta que tú hayas mencionado, hayas traído a Abigail Ujú, al tema, porque aunque hoy no vamos a hablar de Abigail, ujú, como dices, hemos hablado de Abigail, ujú, pero me encanta eso, o sea, genial, porque yo creo que la historia de Mical es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no entregamos el dolor al Señor. Y Abigail, mm, digamos, es la otra cara de la moneda porque Abigail estaba casada con un necio, mm, pero eso es para otro tema ujú, y vamos a ver si quizás hablamos de Abigail en esta serie más adelante. Pero
Sí, o sea, lo que tú dices, cuando no entregamos nuestro dolor al Señor y obviamente por todo lo que Mical ha pasado, ella fue herida profundamente. Su Mm, esposo huye. Su padre la usó como instrumento mm, político, vamos a estar claros, desde el primer momento. Y más adelante, entonces, la da a otro hombre, pero entonces luego vemos que es reemplazada por otra mujer. Entonces ahí no sabemos bien qué pasó, si se la regresaron a David. No sabemos bien, como dices, porque no tenemos esos detalles, pero honestamente yo no me imagino lo mm, que es estar en sus zapatos. Y ojo, no es que estamos diciendo que esté bien, porque eso es pecado. Todo lo que Saúl hizo, todo eso es pecado. Todo lo que todos ellos hicieron es pecado, pero desde Génesis 3 el pecado no se ha ido del mundo. mm, Entonces, no podemos pensar en que es un mundo perfecto. No, sino era real todo su dolor, toda su frustración, claro que sí, y doloroso. Pero, Debbie, el problema no es el problema. El problema no fue todo lo que a ella le pasó. El problema fue qué hiciste con ¿Cómo todo respondió? ese dolor. Ujú, Entonces, en lugar de tú llevar tu dolor, tu frustración a Dios, lo guardó. mm, Entonces, lo que dije, lo que nosotros guardamos sin rendir al Señor, eso va a ser un resentimiento. Entonces, ese resentimiento es lo que vemos. Por eso dije, y dio fruto. Ese mm, fruto es lo que vemos al final de la historia de Mical. Cuando vemos que David regresa danzando delante de su Dios, mm, del Dios a quien él conocía, ujú, ¿qué hace? Lo menosprecia desde la ventana. Por eso me gustó la pregunta que decías que nosotros guardamos. Entonces, desde la ventana de mi resentimiento, yo miro con desprecio a los demás. mm, Entonces, su herida se convirtió en un lente distorsionado. Entonces, ya ella no podía ver al héroe nacional. mm, Ya ella no podía ver eso, ella no podía ni siquiera ver lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de amargura. Ella ni siquiera se volteó a mirar a Dios. Entonces, mm, eso, Debbie, también nos pasa a nosotras cuando no llevamos nuestras heridas a Dios. Terminamos interpretando todo desde el dolor. Y eso es súper peligroso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos desde el dolor casi siempre termina dañándolo todo. Y yo te voy a leer Proverbios 14:10 que dice, cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su amargura. O sea, tu corazón conoce qué es lo que te duele, cuál es la amargura. Tú lo conoces. Yo no puedo decirte cuál es tu raíz de amargura, pero evidentemente se muestra, sale. Llega un punto tal es que ni lo controlas. mm. Es tal tu amargura. Natural, sale, Sí, fluye. no solamente eso. No te importa dañar al otro. Mm, No te importa humillar al otro, no te importa em, hasta dañar el momento, mm, no te importa, que eso fue lo que Mical hizo. O sea, ella le dañó el momento a David, que estaba, y al pueblo, que estaba celebrando lo que estaba celebrando. O sea, ella no pudo ni siquiera regocijarse con lo que finalmente estaba pasando en ese momento y dañó el momento. Ahora, ¿cómo nosotras podemos evitar dañar el momento y que nuestra amargura salga y nos haga entonces menospreciar lo que Dios está haciendo a mm, través de otros? Entonces, bueno, mm, primero, rindiendo cada herida a Cristo, recordando que Él fue mm, traicionado, Él fue herido y sin embargo, Él, siendo Dios, no respondió con resentimiento, sino con mm, redención. Entonces, ¿quién eres tú ujú, para querer reaccionar por encima de cómo el Dios del universo ujú, lo hizo? Lo segundo es, perdonar no es negar el dolor. Eso no es eso, al revés. O sea, es decidir que ese dolor no va a ser el dueño de mi corazón. ujú, Eso es. Y, Debbie, solo cuando llevamos nuestras heridas, reales o percibidas,
porque son otro tipo de heridas también Mm. percibidas, pero no voy a entrar mucho ahí. Pero llevar aún esas a la cruz, nosotras podemos mirar a otros y lo que Dios hace en ellos y a través de ellos sin envidia ni juicio, sino tú sabes con qué, con gratitud y fe Mm. de que Dios está avanzando su obra y a Dios le ha placido usar a mi hermana, a mi hermano como un instrumento para su gloria. Amén. 3 puntos muy buenos, hermanas, también para tomar en cuenta si es que esa raicita de amargura por ahí ha empezado a crecer, ¿verdad? Sí. Y bueno, la historia de Mical continúa. Ahora, la siguiente vez que vemos de ella, Yamel, es en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3. Y evidentemente, en el tiempo en el que, bueno, vimos hace un momento, en el tiempo en el que Mical estuvo separada de David, ella fue dada a otro hombre, a Palti. Y cuando Ujú, David ahora está por hacer alianza con Abner, en el segundo libro de Samuel, David pide que su mujer Mical sea restituida. O sea, para hacer alianza contigo, devuélveme a mi esposa, ¿no? Y ujú, nuevamente no tenemos detalles de cómo se estaba dando el segundo matrimonio de Mical, pero sí tenemos algo muy interesante escrito. Y esto es que cuando Isboset va a ujú. recoger a Mical, el esposo de Mical fue con ella. Y dice que la seguía y lloraba por ella hasta Baurim. Y entonces Abner lo ve como viene y le dice, oye, pues regrésate, como lo que se tiene que hacer se va a hacer, como vuélvete a tu casa. Y dice que él se regresó a su casa y solo por esto pudiera yo, Débora, como dices tú, yo Débora, deducir que Palti amaba a Mical, o al menos había algún afecto por ella. No sabemos Ujú, cómo se ujú, daba su matrimonio, pero él lloraba porque se la estaban llevando. ujú, ujú, ujú. Y no sabemos si este amor era recíproco, no sabemos si Mical también lo amaba, pero es probable por cómo se da la historia que tal vez era así. Y tal vez esto también fue la razón por la cual este resentimiento de Mical cuando vio a David danzar crecía, ¿no? Ujú, La historia que para Mical, como decíamos, empezó con enamoramiento por David, terminó con tristeza. Y la última vez que en la Biblia, al menos en el segundo libro de Samuel, leemos de Mical, es en el capítulo 6 más adelante. Y quiero leerles los versículos 16 al 23 y es aquí como más a fondo de lo que tú hablabas de cuando ujú, Mical ve a David danzar. Dice la palabra del Señor, sucedió que cuando el arca del Señor estaba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda de David, que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: Eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor, y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. A diferencia de Abigail, a diferencia de Sara, Mical evidentemente no responde con fe ni con mansedumbre. Esta raíz de amargura creció, de rencor creció por todo lo que tú quieras y respondió con crítica. ¿Cómo entonces, tomando esto como ejemplo, Yamel,
pasando a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo podemos reflejar nosotras fidelidad y respeto a Dios, aun cuando el contexto en el que nos encontramos no es ideal? Ujú. ¿Qué diferencia hace, por ejemplo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tener una fe que se enfoca en agradar a Dios y no en controlar a la otra persona, en controlar la circunstancia? Ujú. Esto es lo que yo decía, me encantó que lo leyeras, porque fíjate, o sea, el arca había vuelto a Israel, Ujú. Algo para celebrarse. Y pero ujú, Mical, su amargura, su egoísmo, la hizo pensar en ella y en el estatus. mm, Y ay, yo me la imagino tal como le diste, ay, pero qué lindo se vio el rey ujú, hoy, qué ujú, bonito, así, con el tono irónico y todo lo que ujú, queramos ponerle. Tú, o sea, no eres capaz y esto no es contra David, esto es contra Dios, ujú. esto es contra Dios. Entonces tú tienes a esta mujer que está evidentemente amargada. Wow. Por eso David le responde como le responde. Le dice, bueno, es ante el Dios que me Es- escogió a mí en lugar de tu papá. ujú, Ahí podríamos decir que David fue un poquito duro, pero no vamos a entrar en esa discusión. Pero sabes, David, yo creo que esa es una de las lecciones más necesarias para nosotras hoy en día. Y en medio de esta cultura, y déjame ver cómo yo digo esto de una manera amorosa, ujú, cuidadosa y respetuosa para que no me cancelen, que el cancel culture, mm, pero lo quiero decir brutalmente bíblica. Mical no tuvo un matrimonio ideal, mm, lo sabemos, nadie lo tiene. ujú, Mical fue usada como una moneda de cambio, no solamente por su papá, por su marido también. Ah, ¿tú quieres que yo haga negocio contigo? Devuélvemela. ¿Ok? O sea, en eso estamos claros. Separada de su esposo, luego de vuelta por conveniencia de él, pero por conveniencia política también de mi papá. Todo, David, todo en la historia de Mical, todos esos eventos grita injusticia. mm, Pero, pero, pero en mayúscula, en negrita, ujú. subtitulado en amarillo, Itálico. pero, lo que Dios esperaba de ella, como lo espera de ti, de mí, de todas las hermanas que están aquí, no era perfección en las circunstancias, sino fidelidad en el corazón. Y yo voy a citar ahora aquí el versículo que a muchas mujeres no les gusta, pero yo lo siento porque la palabra de Mm, Dios es nuestra guía, es la palabra de Dios la que lo dice. Y yo creo que en este tema que yo quiero decir con lo del tema del matrimonio ideal, de mis expectativas, de que quizás él no es lo que yo pensaba, es donde la Biblia sí lo pone y lo dice clarito en blanco y negro. Y yo quiero leer, si es Primera de Pedro 3 del 1 ujú, al 4. Lo siento, es ese versículo y lo voy a leer y lo voy a leer en NTV, que dice, de la misma manera, que eso hay que conectar arriba, ¿verdad? Donde dice que antes eran ovejas que andaban descarriadas, pero ahora se han vuelto a su pastor, ¿ok? De la misma manera que antes tú y yo éramos no creyentes, éramos desobedientes, éramos pecadoras, de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, ustedes esposas que ahora están en los caminos del Señor, están en el Señor, son creyentes, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, cuando alguno de ellos se niegue a obedecer las buenas nuevas, la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se mm. desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan preciosa a los ojos de Dios. Aquí hay un tema, Debbie, que pasamos por alto. Pedro
Pedro aquí no nos está Mm, prometiendo ni hablando de un matrimonio perfecto. Esto no luce como matrimonio perfecto. La Biblia nunca nos ha prometido una vida perfecta ni un matrimonio perfecto, sino que el rol que tenemos es, primero, que tenemos un rol como mujeres y luego es confiar en Dios, en cómo nos comportamos también. Y aunque yo creo que sí, es verdad que esto pudiera aplicarse obviamente a un matrimonio quizás con un no creyente, el principio aplica para todas nosotras. mm, Esto no significa callar lo injusto, ni soportar el pecado sin discernimiento. No estamos hablando de eso, no distorsionen mis palabras. Lo que significa es que hay un testimonio mm. que nace del corazón rendido a Dios y que el Espíritu Santo usa para transformar. Nuestra sumisión, mis amadas hermanas, no es debilidad, Ujú, es una confianza activa en que Dios puede hacer lo que ni tú ni yo podemos hacer. Eso no es debilidad, eso es fortaleza bajo el ujú, control de el Señor. Es decir, en ese momento en que estás frustrada, en que quizás tú sientes que esto no era lo que yo pensaba, no puedo más, es decirle, Señor, aunque yo no entiendo, aunque no me gusta esto, aunque tengo quizás un matrimonio difícil, yo voy a honrarte con mi actitud. mm, Preséntale al Señor la situación, ya que cuando yo presento esa situación delante del Señor, yo reconozco que Él es el Todopoderoso mm, y Él es el único que puede cambiar los corazones. amen. Reflejar fidelidad y respeto a Dios en contextos no ideales, no solamente a nivel de matrimonio, significa que entonces yo soy una persona que vive por convicción y no por reacción. Mis convicciones me controlan. Entonces, cuando nos enfocamos, Debbie, en agradar a Dios y no en controlar al otro, dejamos de medir nuestra obediencia por los resultados. Tal vez el otro no cambie, Mm, pero yo sí puedo permanecer firme, amen. confiando en que Dios ve, escucha y obra a su tiempo. Y eso, Debbie, eso es lo que transforma todo. Cambia la forma en la que hablas, Mm, porque ya tú no hablas para ganar, sino para edificar. mm, Ya no lo haces porque tú quieres lucir. Cambia la forma en la que esperas, porque tu esperanza ya no está en que el otro va a cambiar, sino en el ujú, carácter de Dios. ujú. Y cambia, Debbie, la forma en la que amas, porque aprendes a hacerlo desde la gracia y no desde la exigencia. Aprendes, como dice el autor del libro Amor y Respeto, el doctor Egerich, que él dice que cuando tú entiendes, en el caso de las esposas, ¿verdad? Que quien está detrás de los hombros de tu esposo es Cristo. Mm, Si tú tienes esa imagen en tu cabeza, mm, automáticamente tú vas a cambiar la forma en la que tú reaccionas con él, porque no te vas a atrever a gritarle ni a hablarle mal a Cristo. mm, Entonces, la historia de Mical, Debbie, nos muestra que lo que ocurre cuando nosotras aprendemos, cuando nosotras respondemos desde la herida, no desde la fe. ujú, Pero la invitación de Primera de Pedro es justo lo contrario. mm, Vivir con un corazón sujeto a Dios, que confía en su justicia y encuentra descanso en su soberanía amen. aún en medio de un matrimonio Mm, difícil. Si no, pregúntale a Abigail, pero ujú, eso es para otros sí, programas. No necesitamos controlar para sentirnos seguras. Necesitamos confiar en Dios para vivir en paz. amén. Cuánta verdad, Jamel. Y pudiéramos decir que Mical creyó que el amor de David llenaría su corazón. Ujú, Pudiéramos decir que hay muchas cosas de las cuales nosotros creemos que pueden llenar nuestro ujú, corazón, pero hermanas, aunque quizás saben esto, quiero volver a decírselos, recordarnos en esta mañana que aún con ello no está, bueno, más bien, ninguna relación humana puede ocupar el lugar de Dios.
No Amén. debería ocupar el lugar de Dios. Tal vez ocupe el lugar de Dios. No es sabio para nosotras como mujeres que amamos a Dios, que ninguna relación humana ocupe el lugar de Dios. Mm, Y quiero con esto pasar a la última pregunta, Yamel, porque el tiempo corre. Sí. ¿Qué señales nos muestran que hemos puesto expectativas o necesidades emocionales aún en Ujú, alguien más en lugar de Cristo? Tal vez alguna hermana lo está haciendo y no ujú, puede discernirlo. ¿Qué ujú, señales les ujú, puedes dar que nos muestren que hemos puesto estas ujú. expectativas en alguien más que no es Cristo? Yo creo, Debbie, que Mical nos muestra definitivamente cómo un corazón puede perder el enfoque cuando busca, como tú decías, en una persona lo que solo Dios puede dar. Ujú, Ella se enamoró de David, como yo dije, en su mejor momento, ujú, pero su amor no estaba anclado en el carácter de Dios, mm, sino en la imagen de David. Entonces, mm, cuando esa imagen se desmoronó, cuando el héroe ya no es héroe, ahora es ujú, fugitivo, ujú, anda corriendo, su corazón se llena de decepción y de ese resentimiento. Y ujú, eso, Debbie, nos pasa a muchas de nosotras. Nosotras ponemos expectativas en una relación, en un esposo, en una amistad, en un líder espiritual, en mi trabajo, en lo que hago, en mi ministerio, esperando que cada una de esas cosas nos haga sentir completas, mm, seguras, vistas, amadas. ujú, Pero cuando eso no responde como nosotras esperábamos, cuando me encuentro que definitivamente eso no me llena, ujú, nos frustramos y luego nos amargamos. Y no hay ujú. cosa más difícil que lidiar con una persona frustrada y amargada. Mm, No solamente con la persona o con el trabajo o con el ministerio o con lo que sea, sino con Dios. mm, Toda amargura, aprendimos hace unos programas atrás, toda amargura es contra Dios, ujú, no es contra la persona. No es contra fulanito que me hizo tal cosa o no me hizo tal cosa. Tu amargura es con Dios. Tu mm, problema es con Dios. Entonces, fíjate que va más profundo allá. Entonces, las señales que hemos puesto, de que hemos puesto nuestras expectativas en alguien o en algo más, como tú decías, puede ser muy sutil, pero por ejemplo, cuando nuestra paz depende de cómo esa persona actúe o nos trate. Ojo ahí. Cuando la ausencia de atención o de afecto me produce enojo o vacío. mm, Ojo, ojo con eso. Cuando empezamos a definir nuestro valor en función de lo que el otro piensa o hace o lo que yo hago, cuando nos cuesta alegrarnos, Debbie, mm, cuando por lo que Dios hace en mm, otros, porque sentimos que Él se olvidó de mí o ujú, que ellos se olvidaron de mí, eso ya, la raíz de amargura ya ahí está dando fruto al 100%. ujú, Esas son algunas cuantas señales. Y es ahí donde definitivamente necesitamos recordar lo que nos dice Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en el Señor. ujú, Mi confianza tiene que estar en el Señor. O sea, y amén, cuya confianza es el Señor. Dios es mi confianza y es ahí donde yo tengo que ponerlo. Él es débil, el único amor que nunca falla, ni nunca va a fallar, ni nunca cambia y que nunca se agota. Es el amor de Cristo. amén, Entonces, mientras nosotras sigamos empeñadas en buscar lo que solo Dios puede llenar, vamos a terminar frustradas, vacías, amargadas y mm, por ende que la gente no quiere estar cerca de nosotros. Porque mm, nadie quiere estar cerca de una mujer amargada. Nadie ujú, quiere eso. Pero entonces cuando nuestro corazón se aferra a Cristo como su fuente, entonces, Debbie, nosotras podemos amar a los demás con libertad, sin exigirle nada, mm, ni mucho menos que sea nuestro Salvador. Yo ujú, puedo gozarme con el otro, yo puedo sentirme feliz por lo que Dios está haciendo en tu vida, porque yo estoy arraigada y aferrada en el amor de Cristo. Mical nos recuerda lo que pasa cuando el amor humano ocupa el lugar del amor divino. ujú, Hay muchas personas que son adictas a la aprobación del hombre. mm, Mi amada hermana, la aprobación que tú necesitas es la de Cristo. amén, La cruz de Debbie nos recuerda que hay uno que nunca decepciona, que amén, nos amó primero y que nos sigue amando aún
cuando Amén. nosotras no lo merecemos. Así que si tú, mi amada hermana, has estado ahí, si te has dejado llevar por la amargura, por la envidia, yo te animo a que vengas a la cruz y derrames eso delante de tu Señor. Amén, amén, amén. Mical también nos muestra lo que sucede, Yamel, cuando el corazón busca satisfacción fuera de Dios. El amor se torna en amargura, la devoción se convierte en juicio, el gozo se convierte en orgullo. Pero también podemos aprender, también podemos recordar que aún ahí Dios puede sanar. Dios Amén. puede restaurar, Dios puede enseñarnos a amar de nuevo, no desde la herida, como tú decías, sino desde la gracia. No vemos que esto sucedió con Mical, pero nosotros Mm. tenemos toda la palabra de Dios y podemos saber que esto es cierto, que podemos buscar y Amén. desear esto gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Para ir cerrando ya nuestro episodio, quiero leer la verdad bíblica de esta semana, la cual basamos en el Salmo 73, versículo 26. Dice este versículo: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Amén. Me Amén. gustaría que pudieras orar, Yamel, para que esto sea cierto en las vidas de nosotras y de las hermanas que nos escucharon el día de hoy. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado literalmente en tu palabra, Señor, Mm, y viendo a través de sus páginas lo que tú ujú, nos llamas a hacer, Señor, de que vengamos delante de ti, que rindamos todo, Señor, para que podamos aprender a vivir desde la gracia, Señor, y no mm, desde el dolor. Padre, que podamos venir a tu cruz, que podamos mm, ponernos a cuenta contigo, Señor, y que tú puedas mostrarnos, Señor, a qué hemos estado tratando mal, a qué hemos estado mirando desde el resentimiento, Señor, mm. qué cosas hemos hecho que no ha dado testimonio, Señor, de ti. Te pedimos, Señor, que tú trates con cada una de nosotras, Señor, y con aquellas hermanas que escucharán este programa más tarde, más adelante, Señor, Ujú. que tú también puedas usarlo. Gracias, Dios, por este tiempo y pedimos estas cosas en Amén. el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, nuevamente los recursos recomendados para esta semana es el libro de Mujer a Mujer de Lydia Brownback. Si ustedes no lo tienen y desean seguir aprendiendo, pueden adquirir este libro. Eh, ¿Algún otro? No, Yamel. La Biblia, No, no. ¿cierto? Bueno, la La Biblia, palabra de obviamente, Dios. la usamos literalmente el día de hoy. Sí, todo el tiempo, sí. Evidentemente, como yo dije, la palabra de Dios tiene de todo para nosotras. Amén, amén. Muchas gracias, hermanas, por habernos acompañado el día de hoy. Se hizo un poquito largo el programa. Esperamos que haya sido igual de bendición para ustedes. Gracias, Yamel, por compartir con nosotras también de lo que el A Señor te ti, ha Debbie. enseñado. A Es ti nuestra por estar aquí. oración, amadas, que cada programa sea de mucha bendición para ustedes. Es de bendición para nosotras mientras lo preparamos y esperamos que también sea de bendición para ustedes. Y bueno, sin más por el episodio de hoy, nos vemos Dios mediante el próximo viernes en un programa más de Arraigadas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Yamel. Bye, Bye. Debbie.